Ok, perdón amigos, pero bueno, es problema técnico que ya tratamos de resolver. Muy bien, disculpen. Como, Ingeniero, antes de que sí, continúe, nada más que ahora ya no me deja grabar a mí, ¿podrá poner a grabar, por favor? ah, cierto. Entonces, grabo, eh, ¿dónde grabo? Más, detener información, reacciones, detener grabación, pausar grabación. A dónde grabo? Es que sí se está grabando. ¿Sí? Sí, se está grabando. Sí, sí se ve ahí que se está grabando. Ok, perfecto. Muy bien. Pues bien, entonces, el tema 1, la fracción arancelaria, como ya comentamos, lo más importante de que nosotros tengamos nuestra fracción arancelaria es que vamos a tener un lenguaje universal con todos los empresarios del mundo, porque la fracción arancelaria es un código numérico que se puede utilizar en todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas. Y lo que vimos es que la fracción arancelaria estaba en este caso o consistía de seis números obligatorios que se presentaban en todos los países del mundo, ¿verdad? Y comenzábamos con el capítulo, con la partida, con la subpartida y finalmente con la fracción arancelaria. Partiendo de un capítulo que comenzaba con los productos más sencillos y concluía con el capítulo 98 con los productos más complejos, ¿verdad? Y de ahí podíamos comenzar a desagregar todos los productos para poder tener nuestra fracción arancelaria, que va a ser la que nos va a permitir conocer, entre otras cosas, el arancel que tenemos que pagar a la exportación, el arancel que tenemos que pagar a la importación y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Además de que cuando estemos buscando información acerca de nuestro producto, lo único que vamos a poder, la única manera como vamos a poder revisar y consultar estadísticas de comercio exterior va a ser a través de la fracción arancelaria. Entonces les comenté que un avance para ustedes de comenzar a pensar en ser exportadores y de prepararse para la exportación es de que tengan lista su fracción arancelaria y para eso pues tendrán que consultar a su agente aduanal para que les proporcione este código numérico importantísimo. Ahora, también les comenté que a partir del 1 de enero del 2021, México le agrega dos dígitos más a la fracción arancelaria con lo que se conoce con el nombre de NICO, número de identificación comercial. Entonces ahora para México las fracciones arancelarias dejaron de ser de 8 dígitos y se convirtieron en 10 dígitos. Lo más importante es que los primeros 6 dígitos son la misma clasificación para todos los miembros de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de Aduanas, que son más de 122 países, ¿sí? Entonces, con que nosotros, los importadores de cualquier parte del mundo, lo que les va a interesar va a ser conocer los primeros 6 dígitos y los 4 dígitos restantes, esos son de interés para México. ¿Ok? De todas maneras, cuando ustedes vayan a consultar su fracción arancelaria con su agente aduanal, les tiene que dar una fracción arancelaria a 10 dígitos. 4 exclusivos para México, 6 exclusivos o de interés para todos los países del mundo. Y de esa manera, amigos, pues teniendo nuestra fracción arancelaria de manera segura, vamos a poder hacer muchísimas cosas, ¿sí? La más importante es saber cuáles son nuestras regulaciones y restricciones no arancelarias, de las cuales vamos a hablar en un momento, cuál es el arancel que vamos a pagar, y nos vamos a poder meter a todas las bases de datos que existen alrededor del mundo para poder consultar la oferta, la demanda, los precios y mucha información de comercio exterior que solamente la vamos a poder consultar si tenemos la fracción arancelaria. No vamos a encontrar estadísticas de comercio exterior como naranjas o como
vino, o como café, o como zapatos. Todo es a nivel de fracción arancelaria. Muy bien, entonces ustedes van a tener, en su empresa van a tener tantas fracciones arancelarias como productos deseen exportar, ¿ok? Y para eso necesitan consultar a su agente aduanal. Muy bien, entonces amigos, si ustedes quieren consultar, en este caso, lo que es la fracción arancelaria como un ensayo, pues se pueden meter a la ley de los impuestos generales de importación y de exportación aquí en México, ¿se acuerdan? Que la revisamos y ustedes la pueden ver, la pueden consultar en la dirección electrónica www.diputados.gov.mx. Ahí la pueden consultar, ahí está, o métanse a Google, pongan ley de los impuestos generales de importación y de exportación, la van a encontrar ahí también en Google, son más de 700 cuartillas, dificilísimo poderla consultar si no tenemos la experiencia, pero bueno, si ustedes la quieren conocer, pues lo pueden hacer. Al final de cuentas, el agente aduanal es el que les tiene que hacer este trabajo que pues es básico para un exportador, ¿sí? No va a haber exportaciones ni importaciones si no hay fracción arancelaria. Muy bien, después de que ya redondeamos el tema de la fracción arancelaria, comenzamos a hablar la clase pasada del tema 2, que era precisamente lo que son las regulaciones y los mecanismos de regulación del comercio exterior. Y entonces nosotros dijimos, pues que había dos mecanismos de regulación del comercio internacional. Uno que eran los aranceles y otro que eran las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué son mecanismos de regulación? Bueno, porque una cosa es que los países, por estar en un proceso de apertura comercial, por estar viviendo en un mundo globalizado, por ser parte de la Organización Mundial de Comercio, los países como política no pueden prohibir las importaciones ni prohibir las exportaciones. Eso solamente se hace en países de economías cerradas, ¿verdad? Donde los gobiernos controlan precios, donde deciden quién puede importar, quién puede exportar. Ahí son economías muy cerradas, como la que vivió México hasta finales de los años 80, principios de los 90. ¿Sí? Cuando los que me están escuchando ahorita que tienen más de 50 años, se pueden acordar que era dificilísimo encontrar una ropa americana o encontrar algún alimento de importación, unos zapatos, pues porque simple y sencillamente estaba prohibido. México prohibía las importaciones porque el gobierno tenía una economía cerrada. Pero a partir de que México entra a la Organización Mundial de Comercio, México libera su economía y entonces los únicos mecanismos reguladores del comercio internacional son dos: los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Por qué los aranceles? ¿Por qué los aranceles son parte de una regulación y una restricción? Perdón, ¿por qué los aranceles regulan el comercio internacional? Pues porque ya vimos, amigos, que cuando un país no es productor de algún bien, ¿verdad? Y ese bien se requiere, se demanda en su mercado, y él no es capaz de producirlo, pues entonces no le interesa detener las importaciones. Y entonces, para que ese producto exista en el mercado, lo que hace es que le quita el arancel al producto para que el producto entre al país en un proceso de importación muy fácilmente. Cuando el país tiene esa industria, ¿sí? Que produce ese producto y además esa industria no es lo suficientemente competitiva, entonces el país le pone a los productos de importación un arancel elevado, ¿verdad? Para que los importadores pues se desalienten en hacer la importación porque van a tener que pagar un impuesto muy alto. Y entonces los empresarios nacionales, en lugar de importar, porque van a pagar, insisto, un arancel muy alto, unos impuestos muy altos, deciden comprarlo en el mercado nacional.
Habrá también empresarios que a pesar de que sea muy alta el arancel, pues aún así deciden importarlo por la calidad, por muchas cosas deciden importarlo, pero eso ya dependerá de cada uno de los importadores. Por eso los aranceles son, en este caso, mecanismos de regulación. Lo mismo sucede cuando un país no quiere que se exporten los productos, porque al exportarlos podría suceder que haya un desabasto de esa mercancía. Entonces lo que hace, puede ponerle aranceles a la exportación, pues para que los importadores no quieran comprar en México ese producto, porque pues en el momento en que ingrese, al momento en que lo exporten, pues van a tener que pagar un arancel y les va a encarecer automáticamente el producto. Afortunadamente, para la exportación, prácticamente el 98-99% de todas las fracciones arancelarias que se comercializan en México a la exportación están libres de arancel, no se pagan aranceles a la exportación. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, como México lo regula, las exportaciones las promueve y entonces les quita el arancel, pues para que la mercancía se exporte fácilmente. Prácticamente los aranceles que México pone son a la importación. ¿Sí? Lo mismo sucede, amigos, en el proceso de importación. Es el mismo camino, pero pensando en que no se inunde el mercado nacional de productos. Y para eso, a nivel mundial, no solamente en México, existen tres tipos de aranceles. ¿Sí? Me van a permitir un segundito, voy a conectar mi computadora. Sí, perdón. Existen tres tipos de aranceles. Un arancel ad valorem, un específico y un mixto. Vamos a hablar de los tres tipos de aranceles que nos podemos encontrar. Esos tres tipos de aranceles están a nivel mundial porque emanan de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, no son aranceles propios de México. En cualquier país que ustedes vayan a exportar, se conocen estos tres tipos de aranceles. México prácticamente todas sus mercancías están valoradas a través de un arancel ad valorem, que es el que se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías. ¿Sí? El valor en aduana es lo que la mercancía cuesta en la aduana, lo que tiene el valor de la factura, más un concepto que después vamos a ver cuando veamos precio de exportación, el módulo de precio de exportación, que son los incrementables. Pero en términos generales, el valor en aduana es lo que cuesta la mercancía en la aduana. Y a ese valor de la mercancía en la aduana lo vamos a multiplicar por el arancel correspondiente, que puede ser el 10%, que puede ser el 20%, que puede ser el 50%, etcétera. Vamos a explicar cada uno de estos tres conceptos en las siguientes láminas. Ok, vean, aquí está el arancel ad valorem, ¿verdad? Esta es la fracción arancelaria del café tostado sin descafeinar, ¿ok? Si nosotros consultamos la tarifa de los impuestos generales de importación o de exportación, nos podemos dar cuenta que a la exportación está exento, es decir, no va a pagar ningún arancel cuando lo queramos exportar. Sin embargo, si algún importador mexicano quiere traer este café tostado sin descafeinar amparado a esta fracción arancelaria, entonces México le dice, no te puedo prohibir la importación, pero la única manera como te puedo regular la importación es te voy a cobrar un arancel muy alto y vas a tener que pagar 72% sobre el valor de tu importación, de lo que cueste tu importación, de lo que venga en la factura, vas a tener que pagar 72%. Obviamente, pues este arancel es demasiado alto
y lo que va a ocasionar es que el importador pues no quiera hacerlo porque pues cuando llegue aquí a México pues, le va a salir carísima la importación y entonces pues se desalienta la importación. La fracción arancelaria del limón mexicano, que es la 080550, el gobierno le pone un arancel del 20%, ¿ok? Un arancel del 20% significa que si viene la factura por 1,000 pesos, pues va a tener que pagar 20% sobre esos 1,000 pesos, porque este es un arancel ad valorem, y en este caso, el limón mexicano está menos protegido que el café tostado sin descafeinar. Sin embargo, la canela, pues México, por lo que se ve, no es productor de canela. No hay canela en México. México no compite. No hay canela. Y entonces, si alguien quiere traer canela de importación, pues el gobierno le dice, te exento, pero impórtala porque si no, no va a haber canela en México y entonces va a haber desabasto, va a haber incremento de precios, va a haber inflación, cha, cha, cha. Entonces, te exento. Entonces, vean cómo los aranceles, dependiendo el grado de desarrollo del sector, se protege a través del arancel. ¿Sí? Entre más grande sea el arancel, significa que más se quiere proteger al sector. Entre más pequeño sea o se exente, quiere decir que menos se protege al sector y que puede ser por dos razones. La primera es que somos tan competitivos que no va a haber en el mundo nadie que produzca mejor que nosotros, como es el caso del limón mexicano, ¿verdad? Que somos altamente competitivos a nivel mundial y difícilmente la gente va a importar limones cuando aquí en México hay mucho. Entonces te pongo un arancel de 20%. Canela, no hay canela, pues entonces, ¿para qué le pongo un arancel alto? Mejor exento para que entre la canela aquí a México de manera más fácil. Y de esa manera se cumple un mecanismo de regulación del comercio internacional. Este es el arancel ad valorem, que como dijimos, era un porcentaje sobre el valor en aduana de las mercancías. Y aquí lo podemos ver, amigos. Miren, aquí lo podemos ver. Si nosotros queremos calcular el impuesto general de importación, ¿cuánto vamos a pagar por la mercancía cuando vamos a importarla? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es a multiplicar el valor en aduana, que es el valor de la factura, por la cuota del arancel. Entonces, en el caso del café tostado, de la fracción que dijimos aquí, de la 0901 2101, ¿ok? Si la factura de esa importación costaba 300,000 pesos y nos damos cuenta que esa fracción arancelaria paga un 72, aquí ya me equivoqué, era 72, no 75, pero bueno, 75, entonces si multiplicamos 75 por 300,000, entonces vamos a pagar de impuesto, solamente de impuesto general de importación, 225,000 pesos, más 300,000 que nos costó comprar el café, ya que llevamos 525,000 pesos y nos faltan los fletes y nos faltan los seguros y nos faltan muchísimas cosas que cuando el importador hace cuenta dicen, no, pues mejor no lo importo porque va a salir carísimo, voy a tener que vender el kilo en 2,000 pesos, ¿verdad? Para poder ser competitivo. Entonces, de esa manera se regula el comercio internacional a través de los aranceles. Entonces, este es el arancel ad valorem, amigos. Un porcentaje sobre lo que cuesta la mercancía. Esa fue la definición que nosotros dimos sobre ad valorem. Se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías. Tenemos otro arancel que es el arancel específico. Este arancel se expresa en términos monetarios por unidad de medida. ¿Ok? Entonces, términos monetarios son 50 centavos, términos monetarios son 1 peso, términos monetarios son 25 centavos, ¿sí? Y unidad de medida es kilo, unidad de medida es litro, unidad de medida es una cabeza de un animal, ¿sí? Etcétera. Entonces, vamos a ver cómo se calcula un arancel
específico. Miren, en el caso de que ustedes quisieran importar la fracción 17011201, que es azúcar, cuyo contenido en peso de sacarosa en estado seco tenga una polarización igual o superior a 99.4, pero inferior a 99.5. Por eso ven que les digo que el agente aduanal en muchos casos les va a tener que pedir análisis de laboratorio para poder, con esta información que solamente se las va a poder dar un laboratorio, decidir que esa mercancía tiene esta fracción arancelaria. Ok, el agente aduanal ya definió que esta es la fracción arancelaria. Va y consulta en la tarifa de los impuestos generales de importación y encuentra que esta fracción arancelaria a la exportación está exento. Es decir, si vamos a exportarla, no hay en este caso arancel. Sí, está exento. Sin embargo, si la queremos importar, vamos a pagar 36 centavos de dólar por cada kilogramo. Acuérdense que dijimos que el arancel ad valorem era, en este caso, el arancel específico se expresaba en términos monetarios por unidad de medida. Entonces, ¿cuál es el término monetario? 0.36 centavos de dólar. La unidad de medida es por kilogramo. Entonces, dependiendo de los kilogramos que estemos importando, vamos a tener que pagar 36 centavos de dólar, ¿sí? A la cotización vigente por esa importación. ¿Ok? Entonces, también es altísimo, 36 centavos de dólar. Saquen ahorita cuánto está el dólar, y bueno, son 36 centavos. Si se traen un contenedor de 18 toneladas, que son 18,000 kilos, pues multipliquen 18,000 kilos por 0.36 centavos de dólar, que les va a salir el impuesto general de importación, pues altísimo. ¿Por qué no calculamos el de exportación? Porque la ley nos está diciendo que está exento. O sea, está exento, entonces no vamos a pagar impuesto general de exportación, porque la ley nos dice que está exento. Solamente el impuesto general de importación a través de un arancel específico. Pero esta cantidad no la vamos a conocer mientras no tengamos la fracción arancelaria. Y un arancel mixto, en este caso, es una combinación de los dos anteriores. El arancel mixto, ¿sí?, nos da un porcentaje en valor en aduana, ¿sí?, que es un ad valorem, más aparte un arancel específico. Entonces, si nosotros queremos importar la fracción arancelaria 1704-1001, que es chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, a la exportación va a estar exento. Sin embargo, a la importación sí va a tener dos aranceles, un ad valorem y un específico. Por lo tanto, el impuesto general de importación lo vamos a calcular con el IGI, que es el valor en aduana, como ya lo vimos, por el ad valorem, más aparte el impuesto con el arancel específico, que va a ser en este caso 36 centavos de dólar por cada kilogramo. Entonces, si queremos importar chicle, pues nos va a salir carísimo. Imagínense, 20% sobre el valor de la factura, más aparte 36 centavos de dólar por cada kilogramo. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que los aranceles son mecanismos de regulación y por lo que se ve, la industria del chicle aquí en México se quiere proteger. Y entonces los importadores de chicle les dice el gobierno, ok, ¿quieres importar chicle? Sí, nada más que mira lo que te va a costar. No, está muy caro. Bueno, pues entonces consume lo que México consume, ¿ok? Y se resuelve el problema. Entonces, ese es el mecanismo del arancel, amigos. Entonces, para saber qué tipo de arancel vamos a pagar a la importación, pues hay que saber la fracción arancelaria. Para saber qué tipo de arancel vamos a pagar a la exportación, también tenemos que saber qué es la fracción arancelaria, pero con la diferencia que prácticamente para la exportación no se paga arancel, está exento. Entonces, por lo tanto, pues el valor de la factura por cero, pues va a dar cero, ¿verdad? Y entonces no hay a la exportación. Entonces, amigos, ustedes no se preocupen por el impuesto general de exportación, salvo rarísimas mercancías, muy poquitas mercancías,
están gravadas con un impuesto, con un arancel a la exportación. Muy poquitas mercancías, que les aseguro que no son de ninguno de los sectores de ustedes, de los que están conectados. ¿Sí? Y esa es la función que tiene el arancel como un mecanismo de regulación del comercio internacional, amigos. Entonces, la buena noticia es que para la exportación no se van a preocupar, no hay arancel, prácticamente no hay aranceles. No quiero decir que todos, como ya les comenté, pero prácticamente el 99% de las 12.500 fracciones arancelarias que están en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación están exentas a la exportación. Lo que sí hay que checar es si queremos ser, en este caso, importadores. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a ver que las regulaciones y restricciones no arancelarias, que es el otro mecanismo de regulación, también son mecanismos de regulación a la exportación y son mecanismos de regulación a la importación. Y estas regulaciones y restricciones no arancelarias, que son el otro mecanismo de regulación, como lo vimos en esta lámina, hay dos mecanismos de regulación, los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ya hablamos de los aranceles. Ahora vamos a hablar de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y estas, mis amigos, sí son complicadas, sí son complejas, porque las tenemos que conocer con mucha antelación a la exportación. Porque acuérdense, en primer lugar, que estamos en México, y en México no resolvemos un trámite de un día para otro. Entonces, estos mecanismos de regulación, si nosotros tenemos que conseguir un certificado, si tenemos que conseguir un documento en determinada dependencia, entonces, pues lo vamos a tener que tramitar y no necesariamente nos lo van a dar el mismo día que lo tramitemos. Entonces, imagínense si nosotros ya tenemos que exportar, porque ya tenemos fecha de salida del barco y necesitamos estar 5 días antes en la aduana con nuestra mercancía ya listos para exportar, y llegamos y nos dicen que nos hace falta un documento, una regulación y restricción no arancelaria para exportar. Pues hasta que no encontremos esa regulación y restricción no arancelaria, hasta entonces la mercancía va a poder salir. Y el barco a lo mejor se va, ¿eh? Y nosotros seguimos tramitando el documento para que la mercancía pueda salir. ¿Ok? Y a la inversa, cuando se trata de una importación, también la mercancía puede estar sujeta a una regulación y restricción no arancelaria, y entonces, hasta que no la tramitemos, nos van a dejar sacar la mercancía de la aduana cuando estemos haciendo la importación. Entonces, amigos, el conocer el arancel y el conocer las regulaciones y restricciones no arancelarias, ¿sí?, que se identifican también a nivel de fracción arancelaria, pues es importantísimo para darle agilidad a nuestra exportación y a nuestra importación y que no se detenga, ¿sí? Yo he visto muchas importaciones y exportaciones que se detienen precisamente por no tener las regulaciones y restricciones no arancelarias a tiempo. Y eso, pues, es una planeación muy delicada de la exportación, porque acuérdense que cada día que la mercancía no se mueve, es algo que nos está costando a nosotros. A lo mejor si se trata de productos no perecederos, zapatos, ropa, artículos de piel, piezas de automóviles, tubos, bueno, pues no importa, no se van a echar a perder, pero imagínense todo lo que es perecederos. Cada día que la mercancía no sale para la exportación, no sale de la aduana, ya sea para exportación o para importación, pues es dinero que nos cuesta y días que le estamos quitando de vida de anaquel al producto. Entonces hay que estar muy pendiente con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Con el tiempo nos familiarizamos con ellas y ya sabemos lo que va a suceder en cada exportación o en cada importación, y entonces estamos ya preparados. Pero la primera es la más difícil, porque es donde tenemos que aprendernos el caminito para poder sacar la mercancía de la aduana o meter la mercancía de la aduana, a la aduana, perdón, en tiempo y forma. Entonces, ¿cuáles son estas regulaciones y restricciones no arancelarias?
Esas regulaciones y restricciones no arancelarias están en la ley, en la ley de comercio exterior. Ahí están especificadas. Y también son regulaciones y restricciones no arancelarias totalmente aceptadas a nivel mundial. Entonces, no se asombren si su comprador les va a pedir uno de estos documentos, porque también él puede requerir de estos documentos para que la mercancía pueda pasar por su aduana cuando él trate de importar la mercancía. Pero también a nosotros como exportadores nos pueden pedir que cumplamos alguno de estos documentos para que nuestra mercancía pueda salir de la aduana. Entonces podemos llegar a la aduana y estar la mercancía ahí, amigos, pero si le falta alguna de estas regulaciones y restricciones no arancelarias, pues la mercancía se detiene. Ahora, ojo, no todas las mercancías tienen que cumplirlas. Hay mercancías que no tienen regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación. Entonces, pues de esas no nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar de las que sí tienen. ¿Y cómo lo vamos a saber? Solamente consultando, ¿sí?, la fracción arancelaria. Solamente. Obviamente, la agente aduanal nos va a aconsejar, nos va a decir qué documentos necesitamos, pero tenemos que tener ya la fracción arancelaria con tiempo de antelación, pues, para comenzar a buscar ese documento, ¿verdad? Entonces, estas son las regulaciones que se conocen a nivel internacional, amigos, y que ustedes en su momento se pueden encontrar en el momento que vayan a exportar o que vayan a importar. Siempre identificadas a nivel de fracción arancelaria. ¿Cuáles son esas? Permisos previos, amigos. Hay mercancías que para exportarlas necesitamos un permiso, ¿sí? Muy pocas mercancías, ¿sí? Pero al final de cuentas nos podemos encontrar que algunas mercancías nos marque la fracción arancelaria que necesite un permiso previo. Entonces hay que tramitarlo, hay que tramitar ese permiso previo, porque si no la mercancía no sale. Y ojo, también es importante que antes de que planeemos una exportación, pues chequemos pues que ese documento lo vamos a poder conseguir. Porque qué tal si no lo conseguimos y ya firmamos un contrato y ya nos dieron hasta un adelanto para la exportación y resulta que cuando vamos y consultamos a la agente aduanal nos dice que está sujeta a un permiso. Y cuando tratamos de conseguir el permiso, pues por X o por Y, nos falta un documento, nos falta esto, nos falta el otro y nos niegan el permiso. Porque claro, conseguir el permiso no es decir, oye, me das permiso, me das un papel y ya con eso no, pues ese permiso tiene que estar sujeto al cumplimiento de muchos documentos. Entonces, pues hay que tener todos los documentos listos para poder solicitar el permiso. ¿Dónde vamos a solicitar los permisos? Bueno, los permisos generalmente se tramitan ante la Secretaría de Economía. Ahí se tramitan los permisos. Pero pues hay que saber qué tipo de permiso es y qué documentos tenemos que reunir para conseguir ese permiso, tanto para la importación como para la exportación. Entonces, importantísimo, marcado de país de origen. Hay fracciones arancelarias que nos obligan a que la mercancía lleve el marcado de país de origen, es decir, el hecho en México. Entonces, imagínense que lleguen ustedes a la aduana y que les digan que todas sus cajas necesitan llevar el marcado de país de origen, hecho en México, o que la etiqueta tiene que decir hecho en México, ¿sí? Ustedes cuando ven la ropa, que ven la etiqueta, luego dicen Made in China, Made in USA, ¿ok? ¿Y por qué le ponen hecho? Pues porque en ese país les exigen el marcado de país de origen para ese producto. Entonces nosotros tenemos que saber si nosotros tenemos que cumplir en nuestra mercancía con el marcado de país de origen. Si es así, amigos, pues entonces hay que marcar la mercancía antes de que llegue a la aduana, porque si llega a la aduana sin ir marcada, pues entonces en la aduana nos van a decir no puede salir porque no lleva marcado de país de origen. ¿Y qué hacemos? Pues tienes dos opciones, te la regresas a tu planta y en tu planta le marcas, o aquí mismo en la aduana, en el recinto fiscal, te la marcamos. Obviamente nos va a salir muy caro, 1000 cosas, se nos va a complicar todo
la exportación o la importación, pero al final de cuentas es un requisito que hay que cumplir porque es una regulación y restricción no arancelaria. Y hay que saber, amigos, si lo tenemos que hacer. Si no nos marca marcado de país de origen como regulación, pues entonces no la ponemos. Pero si nos dice que hay que marcar, porque si no la mercancía se detiene en la aduana. ¿Sí? Y si en caso de que nos pida la importación que venga marcada por el país de origen, ¿sí? La compramos en China y aquí en México nos dicen, tiene que venir marcada de país de origen, le tenemos que hablar a nuestro importador, a nuestro exportador, para decirle, oye, por favor, márcame la mercancía porque me lo piden aquí en el país. Y entonces nos la tendrá que marcar para que la mercancía pueda ser importada. Si no, la van a detener en la aduana. Y eso solamente lo vamos a saber a través de la fracción arancelaria. Cupos máximos, amigos, cupos. Los cupos también hay productos que no se pueden exportar o no se pueden importar solamente a través de un cupo. Es decir, un cupo máximo, que es decir, al inicio de los años, del año, México determina sus cupos. Cupos para el azúcar, cupos para ciertos productos. Es decir, hay productos que no pueden salir del país, por más que decimos, es que estamos en un momento de promoción de las exportaciones y que todos los productos vamos a exportarlos. No, espérate. No, porque hay productos que son esenciales para el consumo nacional y que si los exportamos de manera indiscriminada, lo único que va a pasar es que va a haber desabasto en el país. Y al haber desabasto en el país va a haber incremento de precios y va a haber inflación. Entonces, espérate. O sea, estamos en época de promoción de las exportaciones. Sí queremos que exportes, pero no puedes exportar lo que va a poner en riesgo la producción del país, el consumo del país. Y lo mismo para la importación. Ok, vamos a poner, va a haber importaciones, pero no puedes inundar el mercado de productos porque entonces le vas a dar en la torre al mercado nacional. Entonces voy a marcar como gobierno un cupo máximo de importación o puedo marcar un cupo máximo de exportación. ¿Y de cuánto es ese cupo? Pues ese cupo pues va a depender del estudio que haga la Secretaría de Economía para determinar cuántas miles de toneladas se pueden exportar y cuántas miles de toneladas se pueden importar al amparo de un cupo, ¿ok? Y luego, cuando ya yo lea en el diario oficial de la Federación que el cupo para exportar azúcar es de 100,000 toneladas, ¿qué hago? Entonces lo que tienes que hacer es comprar el cupo de exportación. ¿Cuánto? 100,000 toneladas, no. Tienes que comprar el cupo de las toneladas que tú quieres exportar o de las toneladas que quieras importar. Vas a comprar de las 100,000 toneladas, vas a comprar un cupo de 1,000 toneladas y solamente vas a poder importar 1,000 toneladas. Y las demás toneladas, las demás toneladas del cupo, pues las va a comprar pues, quien tenga dinero para comprar ese cupo, ¿verdad? Si hay una empresa que es capaz de comprar las 100,000 toneladas, pues comprará las 100,000 toneladas y acaparará, lo cual tampoco se puede por los monopolios. Pero bueno, es un ejemplo, ¿ok? Entonces, amigos, si nos dicen que la mercancía que queremos importar o exportar está sujeta a cupo, antes de decidirnos a exportar o importar, primero tenemos que ver si todavía podemos comprar cupo, si todavía hay cupo para esa operación. Si ya no lo hay, porque ya se vendieron, ya se licitan los cupos, pues entonces ya no vamos a poder exportar, porque ya los cupos están totalmente vendidos. Y esa es una regulación y restricción no arancelaria. ¿Ok? Las cuotas compensatorias son los famosos antidumping, el famoso antidumping, que es una cuota compensatoria se le pone a un producto cuando se vende, cuando se exporta a un mercado a un precio inferior al precio que se está vendiendo en su mercado nacional. Es decir, el objetivo de ese país es desaparecer a la competencia en el país al que está exportando. Y para eso, pues está vendiendo productos
prácticamente regalados, ¿no? Entonces, cuando aquí en México el producto, por ejemplo, una fracción arancelaria que equivale a un producto, se está vendiendo a $1 en el mercado nacional y de momento llega un producto de otro país y ese mismo producto que es idéntico se vende a 25 centavos de dólar, pues obviamente la gente va a comprar el de 25 centavos de dólar y va a dejar de comprar el de México que vale $1. ¿Qué va a pasar con el tiempo si esas importaciones se siguen realizando? Pues lo más seguro es que esa industria aquí en México desaparezca por una competencia desleal. ¿Ok? Entonces el gobierno a nivel mundial, todos los países tienen la opción de ponerles cuotas compensatorias a los productos de importación que se están vendiendo más abajo del precio al que se venden en su mercado de origen. Entonces es un mecanismo muy complejo de las cuotas compensatorias, pero al final de cuentas es un mecanismo de regulación y restricción no arancelaria. Y la última regulación y restricción no arancelaria son lo que se llama certificaciones. Y las certificaciones son los certificados que nos pueden pedir. Por ejemplo, el compañero que preguntaba de la palma Camedor la semana pasada, la sesión pasada del martes, que le dije que necesitaba un certificado CITES, ¿ok? Ese es un certificado que necesitamos presentar en la aduana para poder exportar, en este caso, una planta en peligro de extinción que está regulada por la Semarnat y que tiene que ser, en este caso, cultivada en una UMA, en una unidad de manejo ambiental, supervisada por la Semarnat y que nos va a extender un certificado CITES para poder exportar. Entonces, cuando llegue a la aduana, solamente va a poder salir la mercancía si presenta ese certificado. Quizá ustedes hayan oído hablar del certificado fitosanitario para la exportación, que es cuando exportamos plantas o exportamos plantas o vegetales, frutas, hay que tramitar un certificado fitosanitario. Si lo hacemos para animales, habrá que tramitar un certificado zoosanitario, ¿ok? Si vamos a exportar un alimento procesado, seguramente tendremos que tramitar un certificado de libre venta, ¿sí? Y entonces, amigos, pues tenemos que saber, porque si no, nuestra mercancía se va a quedar en la aduana por no tener esos certificados tramitados a tiempo, porque son mecanismos de regulación y restricción no arancelaria. ¿Cómo vamos a saber si existen? Solamente si tenemos la fracción arancelaria del producto. ¿Quién nos va a orientar para saber si existen o no existen? Nuestro agente aduanal. ¿Con qué tiempo necesitamos saberlo? Pues si lo podemos saber 1 mes o 2 meses antes de la exportación, excelente, porque hay que tramitarlos y no nos lo van a dar de un día para otro, ¿ok? Hay que tramitarlo con tiempo, ¿ok? O medir nuestros tiempos con respecto a la exportación. La idea es que cuando la mercancía llegue a la aduana, ya llegue con toda la documentación lista para que no tengamos ningún problema en el momento de exportar, ¿ok? Después de la primera exportación, pues ustedes se van a saber el caminito y pues ya lo van a hacer de manera mecánica. Puede suceder que en el camino haya alguna nueva modificación que ya sea que quite ese documento o en su defecto aumente otro, pero para eso van a tener a la gente aduanal que los va a estar retroalimentando de esta información. Pero ustedes deben de estar conscientes de que existe, ¿ok? Y que cuando les diga la gente, ay, tenemos una regulación, no pregunten, ¿qué es una regulación? ¿Ok? Pues ya lo saben que el comercio internacional, las exportaciones y las importaciones se regulan a través de aranceles y de regulaciones y restricciones no arancelarias. Y eso nos va a permitir que entren del país, que entren al país en una importación o que salgan del país en una exportación de manera rápida y expedita. Entonces, amigos, como les comenté, su primer paso es conseguir su fracción arancelaria. Existen bases de datos, Secretaría de Economía tiene uno que se llama CIABI, así como suena CIA, con B chica, B, que nos puede dar de manera
pues, sin que sea una con veracidad del 100%, las regulaciones y restricciones no arancelarias que se deben de cumplir con fracción. Va a haber un módulo más adelante, un módulo, no me acuerdo qué número, 5 o 6, en donde precisamente vamos a investigar todo eso. Y yo se las voy a poder conseguir, yo se las puedo, de manera de ejercicio, se las puedo, tramitar, no tramitar, sino más bien identificar. Pero necesito su fracción arancelaria. Entonces, el que ya tenga la fracción arancelaria me la pasa y yo les hago ese ejercicio para que vean al menos lo que requieren para exportar. Lo que requieren para importar, pues eso se los va a tener que decir su importador, porque eso van a ser requerimientos de su país. Entonces, también el importador les tiene que decir, porque también el importador puede requerir documentos que se tramiten aquí en México y que ustedes no los requieran para exportar. También es el caso, ¿verdad? Entonces, por eso hay que estar en comunicación permanente con nuestro importador, porque les puede pedir un documento que él necesite en su aduana, que ustedes no necesiten en la aduana mexicana y que se tramite aquí en México. Entonces, eso es parte de conocer el proceso de exportación y de importación. Claro que si ustedes van a ser exportadores y también van a ser importadores, pues es decir, ustedes van a jugar los dos roles, pues entonces eso significa que van a tenerse que enterar de las regulaciones para salir de México y de las regulaciones para entrar al otro país. Lo veo difícil que eso lo podamos lograr en las primeras etapas de ser exportadores, pero bueno, ahí está la posibilidad. Esas son las famosas regulaciones y restricciones no arancelarias, amigos, y hay que tener mucho cuidado con ellas porque de no cumplirlas, no puede salir la mercancía en una exportación y no puede entrar una mercancía en una importación. ¿Cómo las vamos a conocer? A través de la fracción arancelaria. ¿Cuáles voy a cumplir con mi producto? Pues no les puedo decir hasta que no tengamos las fracciones, la fracción arancelaria. ¿Cuántas de estas voy a cumplir? Pues necesitamos saber la fracción arancelaria. ¿Puede salir mi producto sin ninguna regulación no arancelaria? Sí, puede salir sin ninguna regulación no arancelaria, sí, no está marcada en la fracción arancelaria correspondiente. ¿Ok? Entonces, amigos, como se dan cuenta, la fracción es básica para el proceso de exportación. Muy bien. Definitivamente, las regulaciones y restricciones no arancelarias en el Código del Comercio Internacional de la Organización Mundial de Comercio nos dice: los países no pueden abusar de las regulaciones y restricciones no arancelarias porque lo único que hacen es que empantanan el comercio internacional. Y lo que sucede es que comienzan a bloquear al pedir cosas pues, que simple y sencillamente nadie puede cumplir. Y entonces lo que sucede es que se convierten en barreras y eso crea conflictos entre los países muy fuertes y rompimiento de relaciones comerciales y mil cosas. Entonces, la filosofía del comercio internacional es pide como país lo mínimo, lo que es necesario realmente. No abuses de la posibilidad de poner regulaciones y restricciones no arancelarias, porque lo que vas a hacer es que vas a limitar el flujo de tu comercio internacional. Y entonces, bueno, los países en ese sentido trabajan. Claro, ha habido situaciones, México ha sufrido abusos de parte de Estados Unidos por el exceso de regulaciones y restricciones no arancelarias, como se acordarán durante muchos años el bloqueo que tuvo el aguacate mexicano, precisamente por regulaciones y restricciones no arancelarias impuestas por el gobierno de Estados Unidos para proteger su mercado de aguacate. ¿Ok? Entonces, como también Estados Unidos producía aguacate y no puede competir contra el mexicano, comenzó a pedir regulaciones y restricciones no arancelarias que los aguacateros mexicanos no podían cumplir, y entonces Estados Unidos decía, pues no cumplen, no te puedo comprar. ¿Con qué objeto? Para proteger su sector de productores de aguacate, hasta que tuvo que intervenir la Organización Mundial de Comercio, y después de muchos años de pleito, finalmente Estados Unidos volvió a liberar el mercado del aguacate para el aguacate mexicano. Todo por abusar de regulaciones y restricciones no arancelarias, que ese no es
su sentir, no es su razón de ser, sino solamente de regular el comercio internacional. Muy bien, cuando terminemos el módulo me pueden hacer todas las preguntas al respecto. Muy bien, vamos a ver entonces ahora el tercer tema que es el de la aduana, el recinto fiscal y el recinto fiscalizado. Como ya vimos desde el módulo 1, pues, la aduana es un lugar autorizado en este caso, por el SAT, para que se lleve a cabo la importación o la exportación de las mercancías. Y en la aduana, pues van a llevar actividades de carga, de descarga, de manejo, de transbordo, de custodia, de embarque, de desembarque de pasajeros, pero al final de cuentas es un lugar autorizado, amigos, y la única persona que está facultada para autorizar que se abra una aduana o que se cierre una aduana es el presidente de la República. Solamente el presidente es quien puede decidir la apertura o el cierre de una aduana en el país. Ya vimos desde la primera sesión que hay 49 aduanas en el país, 49 aduanas en el país, solamente hay 2 en la frontera sur, una en Chiapas y la otra en Quintana Roo. Hay 17 marítimas, hay 11 interiores y hay 19 en la frontera norte. Total 49 aduanas. Solamente a través de estos puntos, que son las aduanas, ustedes van a poder importar o van a poder exportar. ¿Ok? Veracruz tiene 3 aduanas. Tuxpan, el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, para poder exportar o para poder importar. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando planeen una exportación, pues primero lo que tienen que decidir es por qué aduana va a salir su mercancía, ¿verdad? Porque si tienen un cliente en Asia, en China, salir de Veracruz, pues implica que el barco va a tener que dar la vuelta por el canal de Panamá para irse a China, que a lo mejor les va a convenir más que la mercancía se vaya por vía terrestre a alguna de las aduanas del Pacífico, ¿verdad? Para que el barco salga ya sea de Manzanillo o ya sea de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Para que pueda salir hacia Asia. Eso es parte de la logística que ustedes van a tener que decidir cuando exporten. Ahora, claro, si quieren exportar a Europa, pues estamos en la línea correcta por el puerto de Veracruz, sobre todo, ¿verdad? Entonces, eso siempre lo van a tener que ver y como ya lo dijimos, es el lugar autorizado. Mercancía que no se exporta por un lugar autorizado, entonces es contrabando. O que no se importa por un lugar autorizado, entonces es contrabando. Hay que seleccionar perfectamente la aduana, amigos, porque eso también es dinero. Y hay que desarrollar el plan logístico correctamente porque tenemos que contar los días. Es decir, si yo estoy en Veracruz, ¿ok? Y quiero exportar a China, tengo que saber cuántos días me va a tardar la mercancía de que salga de Veracruz, que el barco le dé la vuelta por el canal de Panamá para que llegue después a Lázaro Cárdenas, ¿verdad? O a Manzanillo, y de ahí pueda salir hacia China. ¿Ok? ¿Cuántos días me va a costar esa vuelta? ¿Cuántos días me va a costar si la mando de Veracruz en carretera hacia el puerto de salida? A lo mejor son 5 días de carretera y a lo mejor son 20 días en que le da la vuelta. Me estoy ahorrando 15 días de que la mercancía ande dando vueltas. Si es un perecedero, pues entonces no me conviene mandarla desde Veracruz hasta China o la vueltezota que tiene que dar, me conviene más mandarla por carretera. Pero si es un producto que no es perecedero, pues a lo mejor me conviene mandarla desde Veracruz, aunque dé la vueltezota, porque no se va a descomponer y me voy a ahorrar el que a lo mejor me roben la mercancía, se me descomponga el camión, etcétera, etcétera. Pero eso es parte del plan logístico que ustedes tienen que desarrollar y ver. Lo importante es que sepan que solamente hay 49 aduanas en el país. ¿Ok?
Entonces, pues ustedes van a tener que seleccionar la aduana, pues dependiendo de muchos factores, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuál es el puerto al que ustedes quieren enviar la mercancía? Es decir, el puerto de llegada, Shanghái, Rotterdam, Frankfurt, etcétera. ¿Qué tipo de mercancía llevan? Si es mercancía perecedera, si es mercancía no perecedera, si es un contenedor de 40 pies, de 20 pies, etcétera. ¿Qué acordaron con el cliente? Porque pues, si el cliente les dice que quiere tal aduana, que salga la mercancía, pues ustedes le van a en la negociación y aceptan, ustedes van a tener que mandar la mercancía por la aduana que el cliente les pidió, ¿sí? Si así lo acuerdan. También, pues el tipo de transporte, pues obviamente si es carretero, pues van a tener que saber que no van a utilizar una aduana marítima para un transporte terrestre, ¿verdad? Y si es una mercancía que va aérea, pues tendrán que buscar una aduana aérea, o sea, una aduana interior, y no aduana marítima, ¿verdad? Las frecuencias de las salidas de transporte, no todo, pues igual como los aeropuertos, no todos los días hay salidas de las aduanas, ¿verdad? Entonces pues hay que checar los horarios, las fechas de salida, etcétera. Entonces el seleccionar la aduana pues también es algo bien interesante, bien importante. Vamos a tener un módulo sobre logística de exportación, sobre logística de transporte, para que ustedes consideren algunos aspectos con los que les estoy comentando. Lo importante ahorita es que se lleven en mente que hay 49 aduanas y que ustedes van a poder seleccionar cualquiera de ellas, dependiendo de dónde estén ubicados y qué cosa es lo que pretendan exportar. Muy bien, ahora en la aduana hay dos lugares muy importantes que los tenemos que identificar. Solamente identificar y saber que existen, porque no podemos entrar. No podemos entrar porque pues ahí está la mercancía de importación y de exportación. Aunque seamos exportadores, no podemos entrar a esas dos áreas que están protegidas. El único que puede entrar y que tiene autorización para entrar es nuestro agente aduanal. Por eso les decía yo la importancia del agente aduanal. Dentro de la aduana van a existir el recinto fiscal, que es una zona federal totalmente, ¿ok? Y el recinto fiscalizado que está concesionado, en este caso, a particulares. Finalmente, las mercancías que se importan o las mercancías que se exportan, antes de ser subidas al barco o al avión o al camión, tienen que pasar por el recinto fiscalizado o por el recinto fiscal, ¿ok? IO, más bien es IO. Entonces, amigos, aquí en esta zona, pues yo se las voy a platicar, pero no podemos nosotros estar ahí. Podemos hacer una visita en algún momento, a lo mejor ya está abierta la aduana, y se hace una solicitud a la aduana para hacer una visita. Nos esperan afuera, nos pueden subir a su propio transporte o a lo mejor nos autorizan subir en el transporte en el que vamos. Ponen una persona que nos acompaña y damos una vuelta por el recinto fiscal y el recinto fiscalizado, pues para que vean el movimiento que hay al interior. No nos podemos bajar para nada, porque es, pues como les digo, zona federal o zona concesionada, pero al final de cuentas vigilada por el SAT. No podemos hacer ningún movimiento, no podemos tomar fotos, no nada, pero es una experiencia padre entrar al recinto fiscal de la aduana de Veracruz. ¿Sí? Si hay oportunidad y les interesa, pues a lo mejor podríamos pensar en alguna visita para que conozcan el recinto fiscal y el recinto fiscalizado del puerto, de la aduana del puerto de Veracruz. ¿Ok? Entonces, el recinto fiscal, amigos, pues, ¿qué es? De acuerdo a la ley aduanera, pues es un lugar donde se van a almacenar, donde va a haber custodia, donde va a haber carga, descarga, se va a realizar el despacho aduanero de las mercancías. Entonces, en pocas palabras, es el lugar donde se va a ver maniobras de todo tipo para que la mercancía entre y para la que la mercancía salga del país. ¿Ok? Y esto, como les comento, el recinto fiscal es zona federal
a cargo del SAT. ¿Sí? Entonces, ahí es importante y su función principal, pues, es evitar que entren y salgan del país mercancías prohibidas, porque es ahí, en el recinto fiscal, donde se van a abrir los contenedores, donde se van a revisar, donde se van a detectar mercancías de contrabando, armas, ¿verdad? Droga, etcétera. ¿Sí? Porque es, como dice aquí, es un lugar donde se va a manejar, donde se va a custodiar la mercancía, se van a cargar los barcos, se van a descargar, va a haber pago de impuestos y va a haber, en este caso, revisión de mercancías. ¿Sí? Grábense ustedes que la mercancía nunca va a poder salir del país, ni va a poder entrar si no ha pagado los impuestos y si no ha cumplido con las regulaciones y restricciones arancelarias. Entonces, cuando la mercancía esté en el recinto fiscal, el agente aduanal va a tener que comprobar que la mercancía ya pagó los impuestos y que está cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Si esto se comprueba, entonces la mercancía se exporta o la mercancía se importa. Si el agente aduanal no puede comprobar que ya pagamos las contribuciones y que no hemos cumplido con las regulaciones y restricciones no arancelarias, la mercancía se detiene en el recinto fiscal y no se puede ni exportar o no se puede ni importar. ¿Ok? Entonces, amigos, vean la importancia que tiene el recinto fiscal dentro de la aduana. ¿Sí? Y entonces, pues es importante que sepamos que exista, porque es ahí donde nos la donde la mercancía sale o entra. ¿Sí? Y para eso tenemos que tener pagadas las contribuciones y haber cumplido nuestras regulaciones y restricciones no arancelarias. Y el recinto fiscalizado, como ya lo mencionamos, es un espacio que está concesionado a particulares, está concesionado a 20 años. Se concesiona a particulares por el SAT y sirve como una gran bodega. Y es ahí donde, fíjense lo que se puede hacer, ahí la mercancía se almacena, se custodia, hay manejo, es decir, hay movimiento de contenedores. Si son contenedores refrigerados, pues ahí se conectan para que no se pierda la temperatura. Ahí el agente aduanal abre el contenedor, saca muestras y las manda a analizar si se trata de una mercancía de importación o de exportación. Ahí se hacen exámenes de laboratorio, ¿sí? Si no viene etiquetada la mercancía y necesita ser etiquetada, ahí se etiqueta. Si la mercancía no viene marcada y hay que marcarla, ahí se marca. Si hay que colocarle leyendas comerciales, ahí se le pone. Y la pregunta es, ¿y es gratis? No, pues claro que no. Es un lugar caro, ¿verdad? Hay que pagar todo lo que se haga dentro del recinto fiscalizado. Para evitar esto, pues tiene que llegar la mercancía ya bien, pues para evitarnos todas estas maniobras dentro del recinto fiscalizado. Pero al final de cuentas, si llega mal la mercancía, pues hay tiempo de acondicionarla en el recinto fiscalizado antes de que se lleve a cabo la importación o la exportación. Muy bien, ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ok, es gratuito en importación en aduanas marítimas durante 7 días. ¿Sí? En aduanas marítimas, la mercancía puede estar almacenada en el recinto fiscalizado hasta 7 días y no pagamos nada. En aduanas marítimas, en aduanas terrestres y en aduanas aéreas solamente 2 días. Y si no, pues vamos a tener que comenzar todos los días a pagar almacenaje y custodia y manejo de la mercancía que no hemos podido exportar o importar en 2 días. En las aduanas marítimas tenemos 7 días. A la exportación, pues es más laxo y nos dan hasta 15 días para que la mercancía pueda salir y no pagamos almacenamiento y custodia. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Todo eso hay que considerarlo para en la planeación de nuestra exportación. Muy bien. Ahora, amigos, también puede suceder que por alguna razón nosotros no podamos sacar la mercancía de la aduana. No hemos podido conseguir la regulación o restricción no arancelaria. Entonces, si en 3 meses
no sacamos la mercancía cuando se trata de una mercancía de exportación, entonces significa que va a causar abandono, pasa a ser propiedad del fisco federal. 3 días en animales vivos y animales perecederos, solamente 3 días. 45 días si se cuenta con instalaciones para mantenimiento y conservación, y 2 meses en los demás casos. Ojo, amigos, los recintos fiscales y fiscalizados no son bodega. Entonces pueden decir, pues ¿qué? Yo estoy pagando, yo pago todos los días mi almacenamiento, yo lo pago. No tengo por qué sacarla rápidamente la mercancía. Aparte que no es barato, aparte que es caro, los tiempos pueden ser que cause abandono a la mercancía. Y cuando la mercancía cause abandono porque se pasaron de esas fechas que les estoy poniendo, la mercancía pasa a ser propiedad del fisco federal. Ya. Son dueños, el SAT es dueño de su mercancía, porque ustedes no la sacaron en los tiempos que establece la ley. ¿Y por qué no la sacaron? Porque a lo mejor no tenían dinero para pagar los impuestos. 2, porque a lo mejor no cumplieron con alguna regulación o restricción no arancelaria. ¿Y eso qué significa, amigos? Pues que no planearon su exportación y su importación de manera correcta. ¿Sí? Obviamente, amigos, pues 3 días en animales vivos, porque pues, los animales no los pueden tener ahí de manera indefinida, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que yo quiero que se les quede a ustedes, de que pues tenemos que estar bien buzos, porque si no la mercancía se nos va a echar puede pasar a ser parte del fisco federal. Muy bien. Ahora, amigos, pues venimos hablando de que el agente aduanal es para el exportador o el importador, el maestro, el equivalente del maestro para la escuela y del padre para una iglesia. Si no hay padre, no hay misa. Si no hay, bueno, católica, ¿verdad? Si no hay profesor, pues no hay clases. Y si no hay agente aduanal, no hay exportación y no hay importación. Entonces, ese agente aduanal no nos lo podemos quitar nunca de encima, y hay que tenerlo visto, hay que tenerlo de nuestro lado, hay que siempre platicar con él, y sobre todo, pues, que conozca nuestra empresa y que conozca lo que nosotros estamos haciendo. Va a ser nuestro consejero. El agente aduanal, al final de cuentas, es la figura autorizada, fíjense, está autorizada por la ley aduanera para representar a los empresarios en las aduanas de México en los procesos de importación y de exportación. Él es el que va a ir al recinto fiscal y al recinto fiscalizado. Acuérdense que nosotros no podemos entrar al recinto fiscal y al recinto fiscalizado, solamente el agente aduanal. Por lo tanto, le estamos confiando al agente aduanal nuestra exportación y nuestra importación. Entonces, el agente aduanal tiene que llevar todos los elementos para poderlo hacer bien. Si nosotros no le damos los elementos para que lo haga bien, pues no lo va a hacer bien. Él solamente es el gestor, pero nosotros lo tenemos que retroalimentar con la documentación, con la información, con el dinero, con todo, para que él nos represente y lo haga bien. ¿Sí? Porque pues si no lo hace, si no tiene los elementos, no lo va a poder hacer bien. Y él no trabaja con nosotros. A él lo contratamos de outsourcing. Entonces, si nosotros lo hacemos mal, él lo va a hacer mal. Si nosotros lo hacemos bien, él lo va a hacer bien. Claro que nos va a cobrar, por supuesto, pero pues también hay que ayudarlo retroalimentándolo pues con la información que nos está pidiendo. El problema es que si no le entendemos el lenguaje del tecnicismo que está empleando, pues entonces vamos a hacer las cosas mal. Y entonces ahí viene la confusión. Puede llegar el momento en que le digamos, mira, yo no sé nada, lo que quieras, cóbrame lo que quieras, pero sácame la exportación. Pues sí, se puede hacer, pero pues no es el chiste, ¿verdad? Entonces no somos empresarios, no somos exportadores. Hay que involucrarse en el proceso y retroalimentar a la gente aduanal. Igual como el maestro, ¿verdad? Si los alumnos no cooperan, el maestro poco va a hacer por el alumno. Entonces, para que sea un buen maestro, necesita que el alumno coopere. Si quieren que sea un buen agente aduanal, simple y sencillamente retroalimentenlo con todo lo que les está pidiendo. Muy bien, el agente aduanal, al final de cuentas, tiene una patente que se la da el SAT, ¿sí? Y esa patente le permite trabajar a cuenta de los
exportadores y de los importadores. Sin esa patente no es posible que sea agente aduanal. Si ustedes estaban pensando en ser agentes aduanales después de este curso, no, amigos, necesitan que salga una convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, donde va a haber patentes de agente aduanal y entonces ustedes someterse al proceso para obtener una patente. La mala noticia es que tienen muchísimos años, no sé, 15, 20 años, que no hay una sola convocatoria para agentes aduanales porque no se han incrementado las aduanas y obviamente la propia Asociación de Agentes Aduanales pues no permite que haya más agentes aduanales porque pues, se les acabaría la chamba. Entonces no hay agentes aduanales, digo, no hay patentes de agentes aduanales por si querían ser ustedes agentes aduanales. No hay posibilidades, salvo que el agente aduanal los nombre como agentes aduanales sustitutos porque así lo permite la ley y en caso de fallecimiento del titular, el sustituto hereda la patente. ¿Sí? Es la única manera como en estos momentos podríamos ser agentes aduanales. Muy bien. Pues representa legalmente a los importadores y exportadores de las mercancías en el despacho de las mercancías, ¿verdad? Entonces, pues, si no hay en este caso agente aduanal, no hay despacho. Aquí hay algunas de las funciones que le confiere la ley aduanera al agente aduanal, pues asignar la fracción, asignar a la fracción arancelaria, identifica el arancel y las regulaciones y restricciones no arancelarias, calcula los impuestos, hace el reconocimiento previo de la mercancía, es decir, abre el contenedor cuando está en la aduana para revisar que la mercancía vaya en condiciones que se solicita, que coincida con la factura, porque imagínense que nosotros no podemos llenar un contenedor de droga en nuestra bodega, mandarlo cerrado, mandarlo a la aduana y el agente aduanal exponerse a hacer la exportación sin haber revisado lo que va dentro. Entonces, el reconocimiento previo de la mercancía es que cuando va a hacer el proceso de exportación o de importación, en el recinto fiscalizado, abre el contenedor y revisa lo que va dentro del contenedor y que coincida lo que va dentro del contenedor con lo que está descrito en la factura. Porque acuérdense que pueden ser fracciones arancelarias diferentes. Entonces, ustedes le pueden decir que van a exportar zapatos de piel de cerdo, y él calcula, él les determina la fracción arancelaria para zapatos de piel de cerdo. Y cuando llega al contenedor y lo abre, en la aduana resulta que son zapatos de piel de cocodrilo, ¿sí? De una piel exótica, que a lo mejor no a lo mejor está prohibido exportarlas, ¿verdad? Y usted le puede decir, pero es zapato, sí, pero no de piel de cocodrilo, ¿no? Entonces, ese es el reconocimiento previo y eso lo hace el agente aduanal. Tiene que revisar la mercancía. También ustedes le pueden decir que llevan 500 unidades adentro del contenedor y van a pagar impuestos por 500 unidades y cuando abre el contenedor resulta que son 5,000 unidades. Entonces están ustedes defraudando al fisco y de paso él. Entonces él no se va a confiar y siempre va a hacer un reconocimiento previo de las mercancías. Va a elaborar el pedimento, un documento que como lo vamos a ver en su momento, más adelante es el documento que nos va a entregar y donde va a constatar que ya pagamos impuestos y ya cumplimos con regulaciones y restricciones no arancelarias y que la exportación o la importación fue legal. ¿Sí? Representa al empresario en el despacho de las mercancías. También esto ya son servicios complementarios. Hay agentes aduanales que nos dan asesoría logística, asesoría legal, nos tramitan fianzas, nos dan información sobre actualizaciones de comercio exterior. Hay algunos agentes aduanales, sobre todo los que exportan por vía terrestre, tienen bodegas en Estados Unidos para que nosotros ahí podamos hacer maniobras, ¿verdad? En fin, nos contrata el transporte, a veces ellos mismos tienen transporte terrestre, nos rentan el transporte, en fin, tienen muchos servicios complementarios. Obvio, amigos, todo nos lo cobran, nada es gratis, ¿eh? Todos nos lo cobran, pero la gente aduanal nos resuelve muchos problemas. Hay que ver, hay que buscarlo, hay que platicar con él, hay que cotizar sus servicios para que estemos listos con el dinero, porque eso sí, amigos, no da un plumazo si no le liquidamos el 100%. ¿Sí?
Es más, te manda la cuenta y te dice, te va a costar pago de impuestos, más gastos complementarios, más esto, te va a costar 100,000 pesos. ¿Quieres que empiece a trabajar? Deposítalos. No, oye, si te doy un abono y luego, no, deposita los 100,000 pesos si quieres que yo comience a trabajar. ¿Sí? Oye, ¿no me puedes fiar? Bueno, si es su amigo, a lo mejor les va a fiar, pero si no es su amigo y es solamente negocio, deposítame los 100,000 pesos si yo quieres que empiece a trabajar, porque no te voy a estar pidiendo, porque me voy a atrasar. Y si se vencen los días que tú tienes gratis en el recinto fiscal, vas a tener que comenzar a pagar almacenamiento y custodia y yo me voy a hacer cargo de eso. Entonces, ¿quieres que yo haga tu trabajo bien? Deposítame los 100,000 pesos para que empiece. Es que no tengo, pues cuando los tengas. Es que ya está la mercancía en la aduana, lo siento. Sácala, pero no te voy a pagar, no doy un plumazo si no está el dinero depositado en mi cuenta. Así trabajan los agentes aduanales. Salvo que ustedes sean sus clientes de mucho tiempo, que tengan mucha confianza y que digan, oye, mira, te deposito el 50 y en 2 días te deposito el otro 50%. Tú sabes que no te fallo. Ya si hay relación comercial, pues lo acepta. Pero si no es al 100%, no hay, amigos, servicios de un agente aduanal. ¿Dónde los puedo contratar los servicios? Pues en una agencia aduanal. Esas son sus oficinas. ¿Dónde están las agencias aduanales? Pues en las ciudades donde hay aduanas, ¿sí? ¿Quieren meterse, amigos? Pues aquí se pueden meter a la página se pueden meter a la página del CAREM, ahí está la dirección, y ustedes pueden consultar el directorio de agentes aduanales. También se pueden meter a Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, meterse a Google, ahí les va a desplegar todos los agentes aduanales que pertenecen a la asociación, ahí están sus direcciones, sus teléfonos, casi todos están en el centro de Veracruz, ahí están todas las oficinas de agencias aduanales, ¿ok? Entonces, ahí les pongo la dirección del CAREM, de la Asociación de Agentes Aduanales de la República Mexicana. Ahí vienen por estados y de estados, en este caso Veracruz, que tiene 3 por puerto, y pueden consultar ahí. Platiquen con ellos. Obviamente, amigos, pues entre más grande sea la agencia y más servicios les dé, les puede resolver más problemas, pero pues también les puede cobrar un poquito más. Eso es de que ustedes busquen y puedan, en este caso, seleccionar a su agente aduanal. Lo cierto es que si no lo tienen, si no lo seleccionan, no van a poder exportar ni importar, al menos que hagan contrabando. ¿Sí? Muy bien. Y el último tema que es importante de este módulo es el tema del despacho de las mercancías. En pocas palabras, amigos, pues todos los que exportan o los que importan están obligados, de acuerdo a la ley aduanera, a despachar las mercancías. Ese es el término, el despacho de las mercancías. Entonces, cuando ustedes van a ver a la agente aduanal, pues siempre va a salir a la plática, pues es que hay que despachar la mercancía, tengo que despachar la mercancía, necesito los documentos para el despacho. Entonces, pues para la ley aduanera, el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades que hay que hacer a la importación o a la importación de las mercancías. ¿Sí? Conjunto de actos y formalidades. ¿Quién las hace? ¿Quién las hace? Bueno, en este caso nos dice que el despacho aduanero se hace tanto a la exportación como a la importación. Es decir, si yo voy a exportar, tengo que despachar las mercancías a la exportación. Si voy a importar, tengo que realizar un despacho a la importación. Pero como ya vimos, nosotros no podemos participar en el despacho. Quien participa en el despacho es el agente aduanal que nosotros contratemos, y el agente aduanal le va a tener que rendir cuentas a la autoridad aduanera en el momento del despacho. Es decir, la autoridad aduanera va a ser el juez y el agente aduanal va a tratar de convencer al juez, o sea, a la autoridad aduanera, que la mercancía está cumpliendo con todo lo que la ley marca. Es decir, está bien clasificada, tiene una buena clasificación arancelaria, la correcta,
que el exportador está pagando impuestos y que está cumpliendo con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Si la autoridad está de acuerdo, entonces la mercancía se despacha. Si la autoridad está en desacuerdo, entonces la mercancía se detiene. Por lo tanto, el agente aduanal tiene que hacer su trabajo bien, pues para que la mercancía no se detenga en la aduana, porque prácticamente presenta su examen ante la autoridad aduanera. ¿Sí? Entonces, del despacho también, amigos, no lo podemos quitar nunca. Y el despacho aduanero, el acto se realiza en el recinto fiscal de la aduana. Ahí se realiza el despacho de la mercancía. ¿Ok? ¿Qué significa un despacho? Pago de contribuciones, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, que la mercancía no esté prohibida, que no represente un peligro para la salud pública, es decir, que no sea una mercancía que está echada a perder, que lleve en este caso un contaminante, que lleve algún contaminante radiactivo, y el despacho significa que la mercancía entre cuando se trata de una importación o salga cuando se trate de una exportación de manera legal. ¿Ok? Y para eso nos van a tener que dar un documento que se llama pedimento, que ya vamos a hablar del pedimento cuando veamos los documentos que se requieren para exportar. Muy bien, entonces esta laminita pues nos representa lo que les acabo de decir. Para que haya despacho de las mercancías necesitamos un agente aduanal. Necesitamos una autoridad aduanera y esta autoridad aduanera y este agente aduanal en el recinto fiscal de la aduana, ¿sí? Van a presentar, el agente aduanal presenta la mercancía y la autoridad aduanera revisa la mercancía. ¿Ok? Y es ahí cuando se lleva a cabo el despacho de mercancías. ¿Ok? ¿Qué significa el despacho, amigos? Pues, información y documentos. Información y documentos, algunos documentos que el importador le tiene que proporcionar al exportador o que el exportador le tiene que proporcionar al importador, y en medio va a estar siempre nuestro agente aduanal. En pocas palabras, nosotros vamos a tener que estar retroalimentando al agente aduanal con información y con documentos que requiera para exportar. ¿Sí? O para importar, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Entonces, amigos, pues, si no hay despacho, pues simple y sencillamente no hay exportación ni importación. Entonces hay contrabando. ¿Sí? Si no hay agente aduanal, no puede haber despacho porque de acuerdo a la ley, él es la única persona que en representación de nosotros como exportadores o importadores puede entrar al recinto fiscal de la aduana y presentar la mercancía ante la autoridad aduanera. ¿Qué va a hacer la autoridad aduanera? La autoridad aduanera va a vigilar, va a checar que la mercancía esté bien clasificada. ¿Quién la clasificó? El agente aduanal. Que estén pagados los impuestos de manera correcta. ¿Quién calculó los impuestos? El agente aduanal. Que cumpla con las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Quién tramitó las regulaciones y restricciones no arancelarias? Nosotros. ¿Quién nos dijo cuáles eran? El agente aduanal. ¿Ok? ¿Gracias a qué? A que había una fracción arancelaria. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, pues el agente aduanal pues juega todo ahí, ¿no? Claro que si también la mercancía está prohibida, pues tampoco la vamos a poder exportar, aunque pues hayamos cumplido con todo, ¿verdad? Pues no vamos a poder exportar nunca, hacer un despacho de marihuana, ¿verdad? O de cocaína, porque son mercancías que están prohibidas, salvo que quien las esté importando tenga los permisos para importarlas porque se trate de una farmacéutica. Entonces sí lo podemos hacer, pero bueno, ese es otro rollo. ¿Ok? Entonces, ese es el despacho, amigos, del cual no nos podemos salvar nunca. A ver, aquí está una síntesis, un diagrama de flujo de lo que podría ser un despacho de mercancía. ¿Ok? Entonces, el agente aduanal, fíjense, vamos a empezar de izquierda y vamos a seguir el flujo. El agente aduanal, ya le dimos toda la información al agente aduanal, tiene toda la documentación, ¿sí? Ya pagamos los impuestos y entonces el agente aduanal elabora el pedimento. Este famoso pedimento que vamos a ver que es el que nos puede decir si una importación o una exportación fue legal o ilegal. Y que lo tenemos que guardar 5 años porque
en 5 años la autoridad aduanera nos puede venir a revisar ese pedimento. ¿Ok? Entonces, el agente aduanal solamente va a elaborar el pedimento cuando ya pagamos impuestos y cumplimos con regulaciones y restricciones no arancelarias, elabora el pedimento. Vamos a ver de todo lo que tiene el pedimento, tiene muchísima información. Y entonces el agente aduanal con el camión cargado se presenta ante el módulo de selección automatizado que está en la aduana. ¿Sí? Ese módulo de selección automatizado le puede dar luz verde o le puede dar luz roja. En el caso de que le dé luz verde, ¿sí? El camión automáticamente sale, no es sujeto a revisión y la autoridad aduanera pues, nada más lo contempla porque le tocó en el verde desaduanamiento libre y la mercancía sale y se terminó el problema. Pero si le toca rojo, entonces viene lo que se llama un reconocimiento aduanero ante la autoridad aduanera. ¿En qué consiste este reconocimiento aduanero? La autoridad aduanera le va a decir al agente aduanal, abre tu camión, y el agente aduanal tendrá que abrir el camión. Y entonces, la autoridad aduanera tendrá que bajar la mercancía y revisar que la mercancía que está dentro del camión coincida contra lo que está presentando en la factura y en el pedimento y en todos los documentos. Si la autoridad aduanera ve que lo que va dentro del camión coincide con lo que está en el pedimento y no hay problema, entonces la mercancía, como dice aquí, es correcto, entonces la mercancía vuelve a salir. Pero aquí ya hubo una maniobra, ¿verdad? Perdón, es que ya se me... aquí ya hubo una maniobra, ¿verdad? Que fue abrir el camión, bajar las cosas y que se revisara. Pero bueno, si no hubo nada, pues entonces la mercancía sale nuevamente de la mercancía. Pero si está incorrecto, si la autoridad aduanera detecta que la información que está en los documentos, en el pedimento, en la factura y en los demás documentos es incorrecto, entonces, amigos, la mercancía no puede salir y la mercancía se detiene en la aduana, se vuelve a detener en la aduana. Y entonces, hay días, ¿sí? Entonces, lo que procede, perdón, es lo que se llama un procedimiento administrativo en materia aduanera. Se alza un acta circunstanciada donde la autoridad aduanera levanta las inconsistencias que vio durante la exportación o la importación de la mercancía. Y eso va a implicar que el agente aduanal tendrá que solventar las observaciones en un tiempo que marca la ley. Si el agente aduanal no es capaz de solventar esas observaciones en el tiempo que marca la ley, entonces la mercancía se detiene, no se le entrega al importador y pasa a ser propiedad del fisco federal. Si solventan, ya sea la importación o la exportación, entonces la mercancía se le entrega al propietario de la mercancía. Entonces, imagínense por qué tiene que ser también realizada la exportación. Si nos toca verde, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si nos toca rojo, estamos sujetos a revisión. ¿Sí? Ahora, el hecho de que nos toque verde y salga la mercancía para la exportación o para la importación, nos obliga a guardar el pedimento durante 5 años, porque durante 5 años puede llegar la autoridad a nuestra bodega y revisarnos que esa exportación o esa importación se haya realizado de manera correcta. Y entonces, pues, si está incorrecta, documentalmente, pues entonces vienen las multas y las sanciones. Ese es el despacho, amigos. Entonces, imagínense, ¿cómo nos tenemos que preparar para el despacho para evitar que no pase nada de lo que les estoy comentando? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto y por eso mi interés, y como se los he dicho, necesitamos prepararnos para evitar que nuestra mercancía tenga problemas. Este es otro proceso de despacho aduanero que les va a llegar en
en la documentación que les van a enviar, pero bueno, de manera simplificada y explicado de otra manera dice lo mismo. Si el semáforo es verde, pues la mercancía se va, y si el mecanismo de selección automatizado es rojo, pues entonces ya viene todo lo que les acabo de explicar un poco más detallado. Bien, esto que está aquí adentro, amigo, esto que estamos viendo son precisamente actividades que se hacen dentro de los recintos fiscalizados, que es la revisión de mercancía, el embalaje, el envase, el marcado, ¿sí? Y ahí la autoridad aduanera puede entrar y hacer toda esta actividad, ¿verdad? Todo esto está dentro de la aduana en los recintos fiscalizados, ¿verdad? Pues ahí abriendo mercancía para ver si no lleva mercancía prohibida, ¿verdad? Pues aquí revisando bajando el cargamento de un camión, pues para ver si no lleva droga durante el despacho, ¿verdad? Porque pues mientras la mercancía está en el recinto fiscal o fiscalizado, pues está a disposición de la autoridad aduanera, ¿no? De la policía fiscal y de la autoridad. Entonces pueden hacer con esa mercancía lo que quieran. Y ahí vean cómo la están bajando y la están revisando. ¿Okay? Ahí están tomando nota de lo que encontraron en el camión, que puede ser la actividad de reconocimiento previo que les platiqué. ¿Ok? Para evitar la detención de la mercancía en la aduana, el importador o exportador, a través de su agente aduanal, debe cumplir con todos los trámites legales requeridos por el SAT en la aduana. Entonces, amigos, si se dan cuenta, exportar no es cualquier cosa, ¿no? Exportar es una actividad bastante compleja, que nosotros tenemos que hacerlo, profesionalizarlo, pues precisamente para que no tengamos ningún tipo de contratiempos en el momento de exportar o de importar, y de retroalimentar a nuestro agente aduanal con todo lo que nos pida, de estar preparados para enfrentar la exportación. No solamente es tener el producto, ¿se acuerdan? Que vimos en el primer módulo que había 3 elementos básicos para exportar: un producto, una empresa y un mercado. Esto es la empresa. O sea, si la empresa no está preparada para esto, de nada nos va a servir tener un buen producto, ¿sí? La empresa tiene que ser capaz de gestionar todo esto que les estoy comentando. Si bien es cierto que ustedes no van a hacer el despacho, sí tienen que proveer al agente aduanal con la información que va a necesitar él para el despacho. ¿Ok? Entonces, miren lo importante que es. No hay gestión de la empresa, pues no hay exportación. ¿De qué les sirve tener un buen producto? ¿Sí? Entonces, amigos, ese es el mensaje que les doy en este módulo. Esto lo vamos a seguir profundizando a medida que vayan aumentando los cursos, pero yo ya voy a poder hablar de despacho, ya voy a poder hablar de agente aduanal, ya voy a poder hablar de regulaciones y restricciones no arancelarias, ya voy a poder hablar de fracción arancelaria, ¿verdad? Porque ya ustedes van a tener los elementos para entenderme en qué y cómo vamos a utilizar estos términos en los diferentes procesos de la exportación o de la importación. Muy bien, pues este es lo que hoy les tenía preparado. Vamos a entrar a nuestro chat. Vamos a entrar al chat para